Me parece que estamos en línea ya. Sí, sí, te escucho bien acá. Sí. ¿Se escucha bien? Bien, buenas noches a todos los amigos. Ya son las 9 de la noche. Hoy día tenemos un nuevo programa, Contingencia 2020. El día de hoy, la ley de garantía de los derechos de la niñez. Tremendo nombre que tiene en realidad. Queremos compartir un poco acerca de eso y los peligros que esto significa en realidad para los creyentes, más que ninguna otra cosa. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, con un poco de frío, pero bien y también un poco, estuve hurgando un poco acerca de esto, que es algo, bueno, primero buenas noches y gracias por acompañarnos. Y en realidad es bastante, es casi poco creíble que el ser humano haya llegado a un nivel de locura como esto de implementar una sexualidad desde casi de la cuna en los niños que van a nacer. ¿Y por qué pensás que es una locura que el hombre ha hecho tantas tonteras el hombre que una más entre ellas? Yo creo que, tal como compartíamos la semana pasada acerca de la Sociedad de las Naciones, que luego se convirtió en las Naciones Unidas y que nunca han sido eficaz para nada en realidad. Sí, eso es interesante. Eso estaba escuchando a J. Vernon McGee, donde decía que todos los pactos, todas las alianzas por la paz, todas estas cosas nunca han funcionado. Funcionan un tiempo así casi más como de propaganda, pero en la realidad no funcionan. Ahora, en el caso de los niños, encuentro que es algo realmente grave. O sea, creo que ahí ya se están traspasando límites impensados. La ley acá en Chile se llama, tiene la sigla ESI y significa Educación Sexual Integral. Ahora, lo que quieren, dicen que es para evitar el embarazo adolescente. Ahora, a mí me cuesta un poco hablar de esto porque no hay que como llegar a cosas tan escabrosas, porque en realidad lo que pretenden hacer es una cosa, es una perversión a los niños. O sea, en realidad es una cosa, me han contado algunos experimentos que se han hecho, y las primeras cosas, los primeros vestigios. ¿Te acuerdas con ese mamá tiene dos papás y una Con cosa? Nicolás se llamaba el libro. Nicolás. Nicolás tiene dos papás. Sí, sí, sí. Sí, ahora, lo que tú dices, pero ese es un pedazo de la ley en sí, porque la ley, el nombre completo que tiene el que yo te decía recién, dice Ley de Garantía de los Derechos de la Niñez, que ahí está no solo lo que es lo sexual, sino también lo que es religioso y otras cosas más que son tocadas en realidad, porque se supone que esa ley lo que tiene es quitarle el control a los padres de sobre los hijos en cuanto a la enseñanza en todo orden de cosas. Sí, sí, porque ese es que
esa ley de garantía, digamos, en el fondo es que el Estado es el que es el garante de los derechos del niño, pero los derechos del niño están desde una perspectiva, digamos, que totalmente ajena a los conceptos que nosotros conocemos de la palabra de Dios y tiene como el contenido así más como, digamos, fuerte de esto es la sexualidad, es la Sí. hipersexualidad, o sea, sexualizar a los niños desde la cuna casi, y con experimentos. Me contaba un profesor que, que en algunos experimentos que se hicieron en algunos lugares, en el mundo esto ya está avanzado, en España, en gran parte de Europa, y los resultados han sido terribles. O sea, hay más abuso infantil, más pornografía infantil, más jóvenes con dependencia del alcohol, de las drogas, más enfermedades venéreas que estaban casi como muertas. O sea, en realidad se suponía que era para que no hubiera más embarazo de jóvenes, de niñas, pero en realidad lo que está resultando es una cosa que trae una cosa de perversión de la forma de quitar la niñez a los niños. O sea, es como cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, hablando del concepto de un niño que se va desarrollando, que, que va aprendiendo a jugar, a relacionarse con sus padres, y que a cierto tiempo se le va instruyendo en la sexualidad de acuerdo a la edad que están teniendo, ¿cierto? Pero esta forma, que esta, esta ideología acerca de la sexualidad de los niños trata cosas como conocerse, pero que en el fondo, en realidad me cuesta mucho hablar de este tipo de cosas. Por ejemplo, que los niños enseñarle a masturbarse desde de los 2, 3 años, a conocer su cuerpo. Me decían que uno de los experimentos que hacían era que no siempre eran docentes los que le iban a enseñar esto o que le enseñaron este tipo de cosas a los niños, sino que eran personas que estaban con su sexualidad transformada, o sea, transformistas o personas que son hombres y que actúan como mujeres o mujeres que actúan como hombres. Y una de las cosas eran experimentos en el cual los niños tenían que explorar también los órganos genitales de sus docentes, que no necesariamente eran profesores. Entonces es una cosa realmente terrible, o sea, pensar que incluso vi hasta un programa donde estaba Patricia Maldonado con dos mujeres más que no las conozco y una psicóloga que estaba hablando de lo terrible que se viene, que en realidad los padres no puedan influir en la educación de tus hijos y que estos queden en manos del Estado y que el Estado, cuando está hablando de educación de calidad, lo más extraño de esto es que no tienen, aparte de lo sexual, no es de ninguna manera ni mejor, ni tiene más contenido, ni mejor explicado, porque todo digamos, el eje y la dirección está en orden a lo sexual, a la cosa sexual. Con respecto a lo que decías tú del Estado, creo que el Estado de alguna manera hoy día tiene responsabilidades sobre grupos de personas, de niños en realidad y de jóvenes. Y tú sabes lo que ha hecho el Estado con ellos, ¿no? Ha sido un fracaso rotundo, que es el Sename. Digamos, pensar que el Estado pueda tomar el control de los hijos nuestros. Yo le doy gracias a Dios porque no crío hijos en esta época, pero siento mucha pena por los que le toca criar hijos en esta época. ¿Por qué? Porque el Estado, tal como lo mencionábamos, si no ha sido capaz de controlar o de ejecutar lo que ellos quieren ejecutar a nivel familiar en pequeños grupos como el Sename, imagínate lo que va a hacer a nivel familiar. Ahora, algo interesante con esto, porque claramente esto tiene que ver con las familias convencionales más que ninguna otra cosa. ¿Por qué razón? Porque
se supone que en una familia tradicional el adulto es el responsable que tiene el deber ético de cuidar, sostener a los pequeños de la casa, y los hijos, la responsabilidad de ellos obedecer, ayudar para el bienestar de toda la familia, y estas obligaciones son movidas por el amor. Pero ¿qué va a ocurrir? Que en los padres no van a poder escoger por los hijos. Se supone que siempre los padres han escogido la mejor educación posible, han enseñado valores, principios, han cuidado la salud integral de los hijos. Eso es lo que uno procuraba hacer hasta antes de que apareciera todo esto, pero hoy día eso es lo que se quiere cambiar. Pues sabes tú que no es tan, a ver, desde la edad de 0 años hasta 18 años es realmente que el padre no tenga ninguna injerencia en el niño, digamos, bajo ningún punto de vista, que las decisiones no las va a poder tomar el padre, para ninguna de estas cosas, sino que el mecanismo, como decías tú, va a ser, se le llama, la forma, se le llama autonomía progresiva de la voluntad. Eso es lo que se pretende poner en los niños, entonces para que los niños de alguna manera sean los que puedan decidir, lo que de alguna manera todos hemos quedado o hemos pegado un grito al cielo cuando hemos escuchado que a los niños, y esto es literal, digamos, esto no es que sean cosas de viejas, sino que es literal que a los niños en colegios, profesores le han hecho presente que ellos pueden elegir a la edad de 5 años, digamos. No es algo que solamente, sino es algo que ya se ha estado practicando. Yo recuerdo cuando Ivana estaba estudiando esto de los niños en la universidad, lo primero que le dijeron a ella cuando entró primer día a clase, primer año, que ella ya no podía volver a enseñar, que la familia la componían un padre, una madre, sino que ahora la podían componer 2 padres, 2 madres, y lo que tú decías recién, ese famoso libro que es Nicolás tiene 2 papás. ¿Te acuerdas? Sí, claro que sí, o sea, es que ahí como tú dices, ¿cómo fue el título que diste? Lo que se procura es la autonomía progresiva de la voluntad. Ese es como ellos lo que dan como el enfoque, pero en realidad van a ser estimulados. O sea, en esto hay una estimulación y va a ser una ideologización, o sea, va a ser una especie de lavado de cerebro para aceptar cosas totalmente tergiversadas de acuerdo a lo que la Biblia dice, que lo que es un papá, una mamá y la sexualidad. Por ejemplo, veía en un programa, si no te acuerdas tú, yo nunca vi el programa, pero recuerdo cuando empezó una serie muy conocida que se llamaba, una serie hollywoodense que se llamaba Familia Moderna, Modern Family creo que se llamaba, y donde mostraba una estructura de totalmente disfuncional de una familia, pero feliz. O sea, había una pareja de homosexuales, todo una cosa, pero tremendamente una mezcla de cosas. Y yo vi unos videos también que me tocó ver por internet, donde así como se le enseña en la escuela dominical a los niños, los maestros, las maestras, con todo muy bonito, con dibujos, con cosas, con estímulos de aplauso, de ese tipo de cosas, como, por ejemplo, se le enseñaba al niño y a las niñas que ser transexual no solamente era algo normal, sino que era algo bueno, que incluso esa forma de modelos, y mostraban también a un hombre, a un transexual que tiene unos programas que trabaja en unos clubes, y él con niños de 2 y 3 años y jugando, y los niños mirando asombrados, la ropa, la forma de hablar, su maquillaje de una mezcla de hombre y mujer, mostrando como que eso no solamente es algo natural, sino que incluso es como hacia dónde apuntar. Entonces, y me hablaba también un amigo que le gusta mucho estos temas, me decía que así como en los 60, en los 50 y los 40, en los colegios se nos enseñaba cómo nosotros admirar a héroes, por ejemplo Arturo Prat,
o atletas, o personas que de alguna manera hicieron algo noble por la causa de la patria o del país, como quieran llamarle. Entonces, esas figuras han ido saliendo del consciente colectivo, o sea, eso ya la nueva generación no tiene idea de eso, de hecho los odia, no quiere tener eso, y se están poniendo estos nuevos íconos de cómo debe ser y hacia dónde debe apuntar los niños, y todo esto relacionado con lo sexual. O sea, de hecho, exponer a los niños a la eh, pornografía sexual desde niño. Incluso había un juego donde un hombre adulto con una niñita como de 6 años jugaba a cómo mirarse el cuerpo el uno al otro, así como una cosa muy lúdica, muy de buena onda, pero en el fondo era un tipo pervertido, eh, eh, jugando cosas de orden sexual con una niñita de 5 años. Lo más terrible de esto, avalado por una cantidad de personas que supuestamente dicen que conocen mucho acerca de cómo criar y enseñar a los hijos y cómo Y son promover. profesionales. Claro, claro, claro. Ahora, claramente todo esto, porque en realidad el, el, la nueva escuela de esto es muy básica, es como una cosa casi amarillista, o sea, no es una cosa intelectual profunda, porque en realidad son tipos pervertidos y hombres y mujeres que quieren simplemente eh, aprovecharse de esto, porque hay una depravación y decadencia notoria en toda la sociedad, en el mundo entero, o sea, pero los filósofos, los ideadores de esto, eran personas de como 1920, 1930, del mundo comunista y socialista, que querían destruir ellos decían que la imagen del padre, de la madre, era una cosa que tenía que ver con la sociedad burguesa, entre comillas, pero en el fondo, cuando uno ve la vida de estas personas, eran pervertidos, eran pedófilos, eran personas que eh, practicaban incesto, o sea, que habían abusado de sus propias hijas, y las hijas, como desde niñas fueron involucradas en este tipo de cosas, consideraban como era algo normal. Y eso nos lleva a Sodoma y Gomorra, que era una de las cosas que no solamente era la práctica de la homosexualidad. Recuerda cuando entraron los ángeles y que querían aprovechárselo la gente de Sodoma y Gomorra, y después cuando Lot sale con sus hijas, estas lo emborrachan y ellas dicen que iban a hacer lo que hacía la gente que ellos veían en la sociedad en que vivían. Y tiene relaciones con Lot y nace Moab y Amón, ¿sabes? Porque en su mente eso era algo normal. O sea, lo que estamos diciendo acá es que si el papá y la mamá ya no van a ser, ¿quiénes van a ser los garantes ni los protectores de los hijos, sino que va a ser el Estado? Entonces el Estado va a tener va a poder quitarle los niños cuando los niños a lo mejor muestren conductas que van en forma en desacuerdo con lo que se va a estar enseñando y publicando por todos los medios, Disneylandia, películas, cine, todo, porque recuerda lo que dice la escritura, instruye al niño, ¿se acuerda? Instruye al niño en su camino, en el camino de Dios. ¿Qué significa? Que si un niño cristiano está en su colegio o en su jardín infantil, porque esto a nivel de jardín infantil, y el niño se opone a ese tipo de cosas, o puede decir que su mamá le enseñó que se instruya al niño o su papá, entonces fíjate qué interesante que pueden intervenir, van a poder intervenir y llegar al punto de quiénes son los padres, y cuando consideren los padres, entonces ellos van a considerar por toda esta cosa avalada por la asistente, por la cosa de asistencia social, por todas estas redes como de apoyo, como el Sename que tú decías, y ellos van a poder sacar a estos niños de la tuición de los padres para programarlos y a la forma de esta sexualidad perversa y pervertida, porque aquí hay que decir algo, Javier, o sea, y esto arriesgando a lo mejor que a lo mejor no los dejen hablar en algún momento, esto se llama perversión, o sea, con todos sus nombres, o sea, pervertir a los niños.
Ese es el gran problema y esa es la... Esto es una realidad ya en muchos países del mundo. En países como Noruega, como todos esos países que están por ahí juntos. Hace un tiempo atrás me acuerdo que veía un programa y justamente había una chilena metida entre medio a la cual le habían quitado la tuición de sus 4 hijos. Y el Estado, digamos, tiene la tuición, digamos, y se lo entrega a personas que ellos estimen conveniente. Ahora, tal como tú lo dices, claramente, eso es lo que va a ocurrir si esta ley, de alguna manera, se hace efectiva en nuestro país. Porque tal como tú lo has dicho, si los niños muestran conductas que son contrarias a las que se están enseñando, obviamente van a ir a los padres y van a considerar a los padres que no son capaces de criar a esos niños, y a esos niños se los van a quitar y se los van a llevar a otros hogares. Es una cosa sin lugar a duda. Ahora, algo interesante, yo sé que hay mucha gente que se agrupa en torno a este tipo de cosas para que estas leyes no salgan. Sin lugar a duda, creo que es una buena causa, si lo pudiéramos decir de alguna manera. Pero creo que por eso también Dios nos va a sacar de este mundo, en realidad va a sacar su iglesia no muy lejos, producto de todo lo que viene para este mundo. En realidad creo que son demasiadas cosas que vienen para este mundo y para la cual la iglesia y sus hijos, Dios no va a permitir que esas cosas vengan sobre ellos. En realidad a lo mejor vamos a vislumbrar alguna de esas cosas, porque va a ser tremendo en realidad. Va a ser una cosa horrorosa en donde los padres no tengan, vuelvo a reiterar, ninguna injerencia, porque no van a poder. Digamos, basta que un niño, por ejemplo, ponga un reclamo contra su padre porque su padre no lo deja usar su celular, por ejemplo. Basta que eso sea escuchado por algunos para que a ese niño lo puedan mover de ese hogar. Ahora, no hay que olvidar que esos niños ya están siendo fundamentados, si pudiéramos decir, para que tomen esas decisiones. Y como que, ¿sabes lo que uno tiene que ver aquí? Es lo que ocurre en sociedades como la sueca, en donde realmente hay una disociación de los abuelos, de los nietos, de los padres, digamos, cada uno vive en su onda, cada uno vive en sus cosas y le importa un comino lo de los demás. Porque eso es lo que ellos están haciendo, disociando, rompiendo la familia en realidad, ¿no? Para que no haya ese vínculo de amor, que en realidad es el vínculo que se supone que prima en las familias convencionales, por las cuales el padre y la madre hacen lo que hacen por los hijos, cuando cuidan, buscando buenos colegios, por ejemplo, ¿no es cierto?, enseñándole a los hijos valores, como decíamos recién. Y es una pena porque eso se ve no muy lejano realmente en el panorama de nuestro país, en realidad. Yo creo que una de las cosas por las que estamos comentando esto, y es por también nuestra posición que tenemos, como nosotros somos pastores que creemos en la palabra de Dios como en forma total, y incluso creemos que es la única revelación de la verdad. O sea, nosotros no pensamos que no hay ninguna organización, ya sea filosófica, educacional, que no sea cristiana, incluso alguna que sea cristiana, pero que está influida por el mundo. Nosotros no creemos que puede dictar ninguna cosa que realmente vaya a servir para criar mejor a los hijos en general. O sea, yo creo más alejarse de los conceptos bíblicos va a ser una sociedad más convulsionada. Fíjate que lo que está pasando en Europa es que esto ya está muy avanzado y en realidad no hay ya una familia, ya la destruyeron. Y lo otro de esto es que como hay más, como te digo, hay más pornografía infantil, hay más jóvenes con drogas duras a los 14 años, hay más alcoholismo, hay más suicidio, hay, por ejemplo, la vida de una persona de nivel medio, de 45, 50 años, viven en departamentos pequeños, bien acondicionados, pero la vida es trabajar en el día, llegar, emborracharse y tomar pastillas para dormir, y al otro día ir a trabajar, emborracharse y tomar pastillas para dormir, porque no tienen hijos. Y los pocos que tienen hijos están ya disociados realmente de esta cosa filial, como una cosa como reproducción. Una cosa terrible, ¿cachai? No es concepto de... Quiero leerte algo que ha escrito Carlos Tello. ¿Ya? A él le gusta también los temas y siempre está indagando. Dice,
¿Mm? En España los colegios enseñan a los niños que ser penetrado analmente por otro hombre no es nada malo. ¡Wow! Qué locura. ¡Wow! Qué Es que mira, locura. bueno, Carlos Tello siempre está como bien al tanto de todo, y eso es lo que a mí me llega a dar hasta pudor, hablar de algo así, pero son cosas tan grotescas como la que dice Carlos, o sea, son cosas grotescas, o sea, son cosas impensados que se esté haciendo con niños de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 años, y continuo, o sea, ahí, bueno, Carlos se la jugó en decir eso, que son cosas así, son horribles, o sea, es una cosa que uno como, ahora, cómo nosotros como cristianos? Mira, hay la tendencia que tú dices de que un partido, ya sea religioso o una derecha moralista, que ya no existe, porque eso ya no existe, o sea, olvidémoslo de una derecha moralista. La nueva derecha es progresista, los jóvenes son progresistas, ¿no? Ellos creen en estas mismas cosas. Entonces yo creo Se llaman Evópolis ahora. claro, Evo, y hay muchos es lo mismo que Frente Amplio, pero la cosa económica varía un poco, pero en lo que es lo moral y lo valórico es lo mismo. Pero lo que yo pienso respecto a esto, y creo que es como que tenemos que, que nosotros también orar en este aspecto, yo no creo que va a haber fuerza realmente en un partido moralista o religioso o de derecha. Yo creo que el camino es que nosotros sigamos enseñando la palabra de Dios, instruyendo a nuestros hijos en la palabra de Dios, sigamos orando y que Dios nos dé, incluso a lo mejor tomar algunas decisiones muy fuertes, los que son papás. Por ejemplo, tenemos la opción de la escuela libre, bueno, en Valparaíso existe una escuela libre en La Sí, Semilla. pero no te olvides que la escuela libre quieren eliminarlo. Es que eso es lo que te quería decir, que está esa opción. Y mi hija también tuvo una escuela libre durante 2 años, pero ya después no se pudo seguir. Y muchos llegaron ahí porque no querían que los hijos estuvieran ahí. Y está la otra opción del homeschool, que los mismos padres, en la parte, digamos, como académica. Pero mira, lo que tú dices, ya hay en Suiza, creo que ya en Suiza ya no se puede tener escuelas libres. O sea, en el fondo lo que buscan es que los padres no tengan ningún tipo, pero ningún tipo de influencia valórica y menos de lo que ellos llaman religión, que es de lo que nosotros creemos. ¿Entiendes? O sea, en el fondo ellos quieren, y esto es una cosa, porque mira, ¿cuánto queda para que prohíban la vida? ¿Cuánto queda para que prohíban? Pues, si la Biblia dice que la cosa, cuando hay en Romanos, dice que los hombres se degradaron a un punto, mira, lo voy a leer, dice, eh, y cambiaron, profesando ser sabios, se hicieron necios, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Este texto, este texto es pero incendiario, o sea, si tú te das cuenta, ¿cuánto evangélico, entre comillas, enojado y que se pase para el otro bando y que esté en uno de estos lugares porque piensa que, mira, acá hay una cosa y esto no es política? Yo creo que el Carlos está mucho más instruido que nosotros en eso, porque le gusta el tema. Pero acá hay una cosa que hay que entender, o sea, una asamblea constituyente, que es lo que están hablando supuestamente por reforma económica, una de las primeras cosas que va a hincarle el diente a esta ley es. Una de las segundas cosas es que los papás no sean quienes garanticen la protección y la instrucción del niño. O sea, eso viene. La pregunta ahora, ¿cuántos cristianos, entre comillas, o evangélicos, votan y han votado por personajes que avalan y promueven este tipo de cosas? Entonces, el punto es esto, ¿hasta dónde podemos nosotros afirmarnos en la fe y en lo que creemos cuando la cosa se ponga muy bajo presión? Ahora, sabemos que nosotros vamos a salir en algún momento,
pero yo creo que estamos bajo una presión tremenda. Mira, y no es salirse del tema, pero mira, se va a gastar un dineral en esta plebiscito, porque lo que viene rápido es la Asamblea Constituyente, y después viene todo. Alguien me dijo, no me acuerdo quién, que ya están tratando de pasar leyes de este tipo. Entonces, creo que tenemos que orar e instruir a quienes somos pastores, como el caso de Carlos Tello, como el caso tuyo, y algunos que a lo mejor nos están escuchando, y los padres instruir a los hijos en la palabra de Dios. A ver, alguien me decía algo similar el día de hoy y yo le decía, y esto me trae a la memoria, hace muchos años, me acuerdo un amigo, estaba en una iglesia donde él trabajaba, estaba escribiendo en una pizarra y en la pizarra estaba escribiendo oraciones, y yo las miraba las oraciones y le preguntaba, ¿realmente tú crees eso? Ahora, a lo que me refiero no es a creer que la oración no sea capaz de hacer eso, sino al pensar que nosotros vamos a poder modificar, mira lo que te voy a decir, modificar el plan de Dios. Porque el plan de Dios, ¿cuál es? Según lo que leemos en Mateo 24, él dice que va a ser como los días de Noé, cuando venga nuestro Señor a buscar su iglesia. Y los días de Noé, según lo que la gran mayoría dice, que se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entonces, obviamente el mundo, si uno tampoco puede ser tan, ¿cómo podríamos llamarlo?, inocente, para darnos cuenta de que ya nuestra juventud, que en algún momento fueron niños hace, no sé, 10 años atrás, ya fueron influidos. Claro. Porque si ellos no hubieran sido influidos, obviamente no hubiésemos tenido lo que tuvimos el 18 de marzo, por ejemplo, que fueron los niños, aunque eran jóvenes, pero eran niños. Uno se consideraba un niño a la edad de 14 años antiguamente, éramos todavía un poco imberbe para muchas cosas, pero estos ya tenían la mente clara y sabían a lo que iban. Ahora, creo que sí hay una gran responsabilidad con lo que tú decías. En algún momento yo, no sé si voy a decir la palabra correcta, odié la escuela dominical. Nunca fui a la escuela dominical yo, sino que odié en el sentido de la dependencia que tenían los padres cristianos para con sus hijos, porque se los entregaban. Es lo mismo que estábamos diciendo recién. Yo no estoy en contra de las escuelas libres, para nada, pero me gusta el homeschool. Creo que es la mamá enseñando a su hijo. Porque al final de cuentas lo mismo que hace es eludir la responsabilidad que Dios le ha dado a la mamá. Cuando uno lee la escritura, dice claramente que ella tiene una responsabilidad de enseñar. Por ejemplo, Tito, dice aquí algo, Pablo a Tito, cuando le dice a las mujeres, ¿no es cierto? Dice, las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muchos, yo te aseguro eso, de los niños que hoy día están torcidos a lo mejor o están de alguna manera influenciados por el mundo, siendo de padres cristianos, es porque sus padres no hicieron lo que les correspondía a ellos. Tengo la certeza de eso yo. Y creo que eso es tremendamente importante. Claro que sí, pues, o sea, te encuentro toda la razón, yo creo que tengo la misma opinión, pero incluso yo creo que en este nuevo orden, entre comillas, que viene, eso va a tener que ser, vamos si se irá, podremos tener una escuela dominical como al estilo 20 años, 10 años, entenderán los papás que el rol de ellos es primordial, porque eso es así, o sea, yo estoy plenamente convencido de eso. Es más, estoy tan convencido de eso que creo, porque hay una generación entre los 10 y 17 años, 18 años de hijos de cristianos, pero todo influenciado oye, yo he escuchado cosas de hijos de cristianos que dicen, bueno, ¿qué tiene de malo si a mí me gusta, si yo soy mujer y me gusta una mujer? O sea, y la gran mayoría ha accedido a la universidad, y eso ellos no estaban de alguna manera con sus valores tan claros para entrar
a la universidad en el sentido de que ahí los dieron vuelta. Claro, porque no tenían, no tenían es como lo que Fundamentos. dice, mira, es como lo que dice, mira qué interesante, es como lo que dice Oseas en el capítulo 4, versículo 6, donde dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto Conocimiento. desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque mucho del cristianismo, hasta antes de la revuelta social, mucha gente que estaba en la iglesia tenía un concepto incluso de un cristianismo para, ¿cómo te podría decir? Un cristianismo acomodaticio, o sea, íbamos a la iglesia o iban a la iglesia simplemente para que Dios cuidara a sus hijos, para que estos niños después pudieran desarrollarse, tener un buen trabajo, pero hoy hay muchas familias así, incluso las familias activaban en la iglesia, pero en la casa el discurso era totalmente diferente, pero totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, si tú escuchas de un joven que tiene 16 años, de una familia cristiana, y odia a los carabineros, un ejemplo, odia a los carabineros. ¿Qué significa? Que ha escuchado que sus padres también odian a los carabineros, pero sus padres van a la iglesia, y cuando van a la iglesia oran, y a lo mejor están ahí, a lo mejor hasta participan en algún tipo de servicio, pero cuando está en su casa, ve que cuando están dando las noticias, cuando este niño ve que los padres odian a los carabineros. Entonces, nosotros podemos darnos claramente que toda esta cosa valórica, ¿por qué un niño cristiano no va a tener claro su sexualidad en el momento oportuno? Mira, hay una amiga que yo encontré que una cosa muy genial que la otra vez escribió, que dijo que una niña que a los 12 o 13 años, 11 o 12 años, que comenzara su periodo, no significaba que era una mujer. Porque esta nueva formación dice que a los 11 y 12 años ya pasemos el preservativo porque ya es una mujer y puede practicar sexo libre, pero eso no es así, ni mentalmente, y de ninguna manera es así, o sea, nosotros no lo vemos así, ¿cierto? Ahora, Ahora, perdón Jorge, las vacunas también que están colocando a los niños de 8 años creo que son. mira, también Las vacunas de para una las buena enfermedades venéreas. de una buena fuente me contaron que lo están haciendo, no, a los niños también para cambio de sexo, que yo no tenía idea de eso, yo creí que eran, yo pensé, hay gente que es muy eh, alarmista, si esto está ahí, se quiere hacer esto, pero a Chile nunca va a llegar, esto no se hace, no, de buena fuente me dijeron que hay papás, y por eso que ahora, claramente, esos papás no son personas que conocen a Dios, ahora, si alguien me dice que una persona que es cristiana está haciendo eso, es una locura, que no tiene pie ni cabeza, pero que hay papás que ya están a los 8 años involucrando a sus hijos con inyección y con cosas porque quieren cambiar de sexo. O sea, te das cuenta que va más allá de una cosa, es un desquiciamiento, es una locura. El ser humano fuera de Cristo no tiene nada que decir a nosotros los cristianos, porque eso es lo que a mí me apena un poco y me da rabia cuando los cristianos recurren a un, entre comillas, un psicólogo o un... Porque, ¿sabes por qué? No biólogo, porque los biólogos no están a favor de esto, pero un filósofo o alguien del mundo que como que nos tiene, que ellos nos van a decir a nosotros los cristianos cómo criar a nuestros hijos, qué está bien, qué está mal, cuáles deben ser los parámetros, porque eso no es así. Una persona que no conoce a Dios, una persona que está totalmente perdida en todos los aspectos, puede tener algunos sesgos de conocimiento de realidades por medio de la observación, pero el punto principal no lo conoce. El punto principal que es el problema del pecado en el hombre y que el hombre tiende a degradarse y degradarse y degradarse. Y lo vemos ahora de esa manera. No sé si te acuerdas cuando, no sé si fueron hace unos 4 años, debe haber sido, cuando viajamos, los veces que hemos podido viajar, y hablamos con el yerno de Alejandro Alonso. No sé si te acuerdas, yo no sé si viajé contigo, ¿sabes? No, no, Y yo no. que él trabaja con los Jusover. Ya, Y ya. cómo ellos habían cambiado un poco, porque hasta antes de eso, los Jusover hacían conciertos y se dieron cuenta que no era la forma. Y empezaron a trabajar en los colegios secundarios. Y él me hablaba de un libro que se llama La Generación Z. Ya.
Ya, un libro donde digamos, un libro bien interesante donde el autor hace referencia un poco a la responsabilidad de lo que hemos hablado ahora, de preparar a los niños para eso, para el mundo, digamos, los niños de alguna manera, mira, saquemos un poco todo lo que hemos estado hablando de lo aberrante que viene o de lo aberrante que está pasando. Pongamos que estuviéramos viviendo en una sociedad convencional, una sociedad con algunos valores a lo mejor trastocados, no sé, pero que los niños de repente están como cuidándolos y no preparándolos, porque a la larga los niños van a tener que salir al mundo, digamos. Tú no vas a poder tener a un niño siempre escondido, siempre como cubierto de alguna manera. El niño va a tener que estudiar, va a tener que... ¿te acuerdas lo que nos decía alguien? No me acuerdo cuando hacíamos música con los chicos, esto, y alguien decía algo que tenía relación con la gente de afuera. Porque hay que relacionarse con la gente de afuera y a veces no se le prepara a los niños para eso. Por ejemplo, ya alguien colocaba el ejemplo de lo que ocurrió con personas como Daniel. Daniel era un joven que fue sacado de su patria, fue puesto en otra patria, ¿no es cierto?, donde quisieron de alguna manera cambiar sus valores, pero no pudieron cambiar sus valores, porque alguien había hecho bien el trabajo de fundamentarlo a él en cuanto a su fe con Dios. No sé si... Sí, muy buen punto. O sea, yo creo que eso es una de las cosas que también como creyentes debemos entender. O sea, esto no se trata de esconder la cabeza bajo la tierra, ni irse a vivir a un lugar en una montaña, porque Jesús dijo que nosotros éramos la sal de la tierra. Incluso dijo que estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. O sea, de ninguna manera eso. Lo que yo creo no, para que nos guardaran del mundo. Exacto, lo que yo creo es que una sólida enseñanza bíblica de los padres con los hijos, el conversar, el que los hijos vean que somos en la iglesia como somos en la casa, no en el sentido de perfección, que vean que nos equivocamos, que muchas veces tomamos malas decisiones, pero que ellos vean que hay sinceridad, que nosotros creemos en esto, que nosotros de repente como matrimonio oramos, que de repente oramos con ellos, que incluso que le pedimos perdón cuando nos equivocamos en base, mira, yo he conocido casos de que a los niños tipo 12 años los amenazaban con que Dios no estaba, que Dios se enojaba con las cosas que hacían. Pero la forma de vida de los padres que hacían eso eran terribles, eran formas de vida de manipulación. Los niños veían que habían engaño, mentira, cuánta cosa. Entonces, el mensaje era como un mensaje de choque, de algo que para ti no tenía ninguna credibilidad. Pero cuando los niños ven que realmente tú crees en esto, que tú vives, ven tus tiempos buenos, tus tiempos malos, pero que tú lo haces y que quede claramente, así como arraigado en su corazón y en su mente, lo llevas a un punto también de preguntarle acerca de si ellos realmente son hijos de Dios. O sea, eso uno lo puede hacer a los 12 años incluso, 13, 14. Los niños pueden entender. Tú tienes una relación personal con Cristo. Yo recuerdo que en el mundo, en cierto mundo evangélico, era muy notorio eso, que uno entraba y veía niños tocando diferentes instrumentos, y todo se veía bien bonito, y los papás orgullosísimos que los niños estuvieran tocando ahí, y después cuando tú conocías a los niños, los niños no, nada, o sea, nada, absolutamente nada, o sea, burlesco incluso, no le creían ni a sus papás, y simplemente les gustaba tocar sus instrumentos de música y mostrarse, pero en el fondo era una espuma de nada. Y eso, ¿sabe quién una vez me lo dijo Javier Peña, que es un pastor y también un profesor de básico, y me decía que eso era notorio, que era solamente una imagen, que solamente lo de afuera, pero que lo interno estaba totalmente nada, no había nada en el fondo. Entonces, esos jóvenes son fácil presa de este lenguaje que es pseudo-intelectual. ¿Eh? O sea, un amigo me decía que toda esta gente del Frente Amplio y todos estos progresistas son de folletín nomás, pues son amarillistas, o sea, no son intelectuales, no son muy inteligentes. La izquierda antigua era tipo intelectual, tipo inteligente, esto no es son como de reality, pero a la vez, como son de reality, es fácil a la nueva generación dando interés de la anarquía, de la revolución,
pero que de fondo no hay nada, pero como los niños no tienen nada, como no vienen preparados, porque no tienen una relación con el Señor, o por lo menos que se les dejó claro que esto significaba tener una relación con el Señor, entonces caen en estos mundos e inmediatamente son confundidos y son atrapados. Mira, hay dos grupos que están haciendo, pero una cosa terrible, que son, uno se llama Es de Canuto y el otro se llama El Otro Canuto, que son como alternativos. Ellos están haciendo una teología sistemática para ellos quieren dejar claro que Dios nunca habló en contra de la vida homosexual. Oh, sí. Imagínate una cosa tremenda, que eso dice que ellos dicen que es un anacronismo, que es una mala interpretación, que Dios nunca ha estado en contra, en el fondo que el amor es lo que importa. ¿Entiendes? Esos son los que alegorizan la escritura. Claro, pero ahora más que alegorizar, están planteando que en realidad Dios no hace acepción de personas y están metiendo que lo que nosotros leemos en Romano, ellos dicen que eso es un anacronismo, que eso no es algo real, que Dios está ahí diciendo algo alegórico. Que ahora, para alguien que no sepa qué es lo que es anacronismo, Jorge. Que está fuera del contexto de la actualidad, que es una cosa que en algún momento se usó, que funcionó, pero que ahora en este momento ya no tiene ninguna relevancia. Por ejemplo, podríamos decir que es un anacronismo el que los nietos visiten a los abuelos. Eso ya no existe. Una cosa así, un ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, que son cosas que ya no funcionan. O sea, en el fondo están diciendo ellos que en esa cultura a lo mejor tuvo alguna relevancia, pero que en esta cultura no tiene ninguna relevancia. ¿Te das cuenta que en esta cultura Para aquellos que piensan que a lo mejor somos alarmistas, porque lamentablemente hay mucha gente que tampoco se informa, digamos, que lamentablemente vive, no sé, en un mundo donde piensan que nada está ocurriendo, siendo que están ocurriendo hartas cosas. Daniel Figueroa, que tú lo conoces, que es profesor, ¿no es cierto?, Daniel Andrés Ramírez. Aquí le contesta a alguien, pero quiero sacar algo, dice, haciendo que esto de alguna manera hoy día no se nota tanto, pero cuando esto se institucionalice, cuando se saque el decreto, cuando se saquen leyes y artículos, claramente eso va a estar ahí metido de una manera que va a ser insalvable en realidad. Digamos que no va a poder, y ahí va a comenzar todo lo que hemos estado mencionando, que si los padres, las madres de alguna manera nos llenan el requerimiento de los gobiernos, esto va a ser una locura en realidad para criar hijos en ese momento en realidad. Bueno, yo pensaba algo así, o sea, yo sabía que esto estaba ahí, pero de repente empecé como a ahogar un poco, wow, y me asustó la cuestión, porque en realidad es como, cuando sale esto, el Día del Orgullo Gay, hay niños de 8 años, de 7 años, totalmente sexualizados y con la sexualidad tergiversada, o sea, en realidad esa foto me choca mucho, pero eso es real, o sea, es algo real. Lo que pasa es que algunas veces uno como que no quiere ver, o sea, dice, no, esto está en otro lado, va a llegar más adelante. Oye, hace 40 años atrás, no, digamos 30 años atrás, era impensado que tuvieran un beso entre dos hombres en la calle. Sí. Ahora tú ves besos apasionados en la calle, hombres tomados de la mano, como si nada. Entonces, esa es la forma que de alguna manera nos van haciendo que nos acostumbremos a esas cosas y las encontremos normal, tal como dice, a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo en realidad. Increíblemente. Sí, pues es verdad, uno antes hasta te podía hasta sonrojar a lo mejor en la calle. Claro, es como esto de cuando se hablaba, cuando recién se hablaba, cuando yo me convertí, que se hablaba, no, cuando hablaban de esto decían, no, los hombres ahora quieren casarse, y era algo así horroroso, hace 30 años atrás. Pero después salió la cosa de esto civil, de la unión civil, entonces muchas voces esto empezó hace como 15 años, muchas voces dijeron, sí, eso sí, pero no, pero es impensado que puedan adoptar niños, o sea, no, de ninguna manera, incluso los políticos de todos los colores de esa época, estoy hablando cuando empezó esto hace unos 15 años atrás, casi todos decían, no,
esto puede haber una unión civil, incluso podrían casarse, pero nunca entregarle el niño en adopción. Ve tú Hoy día ahora, es una realidad, ¿no? es una realidad. Es una Te realidad. quiero leer algo, quiero leerte algo y quiero que me diga, que responda un poco. Oscar Reyes Fuentes dice: Chile no se encuentra en un estado moral adecuado como para redactar una nueva carta fundamental, ni sus autoridades, salvo honrosas excepciones, ni la ciudadanía como la vimos desde octubre del año pasado a la fecha. ¿No será al revés, que a lo mejor está como más, a ver, por el hecho de estar en esa condición tan mal moralmente, todo esto, a lo mejor es el mejor tiempo para que ellos redacten una carta fundamental, ¿cómo se llama? Una carta fundamental nueva que de alguna manera sea un poco menos prolija en muchas cosas? Claro, o sea, ¿Entendiste lo que escribí? sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, estaba leyendo algo, mira, ¿Pero entendiste cuando, lo que escribió el Oscar? ya, repítemelo. Dice que él piensa que Chile no se encuentra en un estado moral adecuado como para redactar una nueva carta fundamental, ni sus autoridades, salvo honrosas excepciones, ni la ciudadanía como la vimos desde octubre del año pasado a la fecha. Ya me está Claro, diciendo que lo que está pasando en nuestro país no hay como no sé cómo interpretarlo, la altura, a lo mejor que las claro, personas pero claro que sean sí, pues. suficientemente, a lo mejor no es al revés, que No, sería, no, es es más fácil que ocurra eso producto de que no hay personas que tengan ese nivel de poder ser, no sé cómo explicártelo en realidad. lo que el Oscar Rey está diciendo, yo creo que es así, o sea, no está a la altura, pero la van a No, hacer igual, pero a eso me ¿entiendes? refiero, digamos, No, que la van a al hacer contrario, igual. digamos, es Mira, como que y uno que esto, pensara que debía haber mayor moralidad pero al revés, no, pues, digamos, mientras menos moralidad hay, mejor todavía para ellos. Pues. y por algo simple, por algo muy, muy simple, que antes también, cuando esto recién comenzó, el postmodernismo no tiene una base, el postmodernismo no usa una base ni de evidencia, ni científica, ni de ningún aspecto para hacer sus enfoques. No existe eso. O sea, mira, voy a leer algo ahí, dice. La Biblia lo deja claro: cuando rechazamos la revelación de Dios, las formas de pensamiento o filosofías humanas no están basadas en evidencia, solo en que queramos validar algo bajo nuestra propia pensamiento. Perspectiva. Claro, entonces lo que dice el Oscar, yo lo encuentro toda la razón, o sea, no está en la calidad moral, pero lamentablemente eso va a significar que con mayor facilidad se va a hacer, porque no hay un foco. ¿Quién va a defender algo moral, Ay, bíblico? Hablemos de moral bíblico, si no hay no, cristianos. nadie. No. ¿Qué, Ahora, qué, qué, qué hombre de la derecha se va a meter en una cuestión moral cuando sabe que va a perder votos y sabe que si sale con una bandera de esta del arcoíris, va a agarrar los votos progresistas de los de derecha? Ninguno va a hacer eso. Ya no hay héroes, no hay héroes Mira, otra de las cosas del postmodernismo es que se acabó la figura del héroe, porque ahora los héroes muestran héroes 500 tipos drogados con palos agrediendo a 3 mujeres y a 2 carabineros. Esos son héroes, ¿te das cuenta? Pero en la lectura anterior, los héroes eran esos 3 mujeres carabineros, esos 2 hombres peleando contra 500. Entonces tampoco hay el concepto del heroísmo está por el suelo, no existe. Solamente validar a como dé lugar lo que tú quieras hacer. Y el postmodernismo va de la mano del diablo, porque el postmodernismo está diciendo por eso que cómo tú te ves. Por eso que salen hombres de 60 años vestidos como niñitas y dicen que ellos son niñitas sí de lo vi. 8 años en el cuerpo de un hombre de 58 y todo el mundo aplaude. Sale Greta Thunberg, que es una cabra chica, con severos problemas psiquiátricos, y tú ves rodeado de personas, de gente pensante, de gente que son presidentes y de organizaciones aplaudiéndola y poco menos que listas para llevarla a la presidencia. ¿Te das cuenta? Es una locura. Por eso que cuando Romanos dice que profesando ser sabios, ¿qué dice? Se hicieron necios.
Entonces, lo que vemos ahora, lo que dice el Oscar, claro que son necios que están ahí, no tienen ni la calidad moral, ni la inteligencia. Mira, no solamente la moral, sino que tampoco la inteligencia. Porque aquí hay otro mito. No es que la gente del mundo tenga gente más inteligente que en el mundo cristiano, eso es un mito, eso no es real. Eso no es real, porque no son tan inteligentes. Lo que son astutos y perversos, porque están siendo usados para que el hombre no se salve, para perder al hombre, para perder esta generación. Oye, con respecto a lo que decíamos recién a la niñez también, aquí dice, la Kiera está escribiendo, dice que los libros de educación de tercero y cuarto año básico salen imágenes pervertidas que son tremendamente fuertes. Es tremendo en realidad. Para nosotros son fuertes, o sea, para nosotros son fuertes, Sí, imagínate, para nosotros son fuertes, le vas a poner, como dice ella, la Gerald dice, eso, imagínate, para nosotros son fuertes. Al niño lo van a pervertir, como dices tú, ya desde pequeño va a salir tremendamente torcido en realidad. Esa es la realidad, o sea, para mí ver algo así es fuerte ahora. Imagínate un niño de 4 años, de 5 años, de 6 años, exponiéndole eso, y veamos cómo es la cosa, de acuerdo a la escritura. Eso va a ir creciendo, o sea, después en vivo, y vaya a saber uno con esta cosa educacional nueva, oye, en realidad ahora tenemos que pasar a una representación, olvídate viejo. Por eso que tenemos que orar e instruir a nuestros hijos, a nuestros nietos, y cerrar fila en oración, y así como lo estamos haciendo, de enseñar la escritura y hablar de estas cosas, porque algunos cristianos dicen, no, son voces alarmistas. No, no son voces alarmistas. No son voces alarmistas. Oye, y ser consecuente que realmente esto va a pasos agigantados, creciendo. Algo pasa, puso aquí Carlitos Tello, dice, para la ONU un cristiano tiene el derecho absoluto de creer y practicar la religión que quiera, pero el derecho a manifestar públicamente una creencia es limitado por la ley, la moral, la salud, el orden y la seguridad. Sobre esta base que la ONU reclama que la prédica de la Iglesia contra la promiscuidad sexual a favor de la vida y del matrimonio heterosexual exclusivo no debería estar protegido por la ley por ser discriminatorio. La ONU, la que se supone... Y piensa que la ONU, la OMS son como dioses para estas sociedades, son como dioses, o sea, si dice la ONU es ese organismo superior, lo dice la ONU y tú ves hasta cristianos, entre comillas, diciendo, no, es que la ONU dice eso, es que la OMS dice eso, así como dándole como la sabiduría de todo el cosmos, de todo el universo, pero nosotros tenemos la Biblia, lo que nosotros tenemos que seguir creyendo la Escritura con todo el corazón, con toda la mente, como dice, amarás a tu Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ser personas de Biblia, de oración, de comunión. Los cristianos debemos de dejar de estar luchando entre nosotros por ciertas diferencias que tenemos y tenemos que apoyarnos en orar y todo, porque aparte de eso, que nos podamos sostener, ni siquiera pensar lo que va a ser por los medios de la política como la vemos hoy en día, es una quimera, esa cosa no se va a dar nunca. ¿Sí? Van a ser utilizados algunos de esas personas que piensan que van a parar eso. Oye, el Esteban Espinosa Agurto dice algo aquí. Hay un grupo de diputados que solapadamente quiere legislar para quitarle gravedad al abuso de menores de 14 y normalizarlo. Qué tremendo en realidad. Bueno, esa es la verdad que nos ha tocado vivir y es bíblico en realidad, tal como lo hemos dicho, porque Jesús lo dijo, que cuando Él venga iba a ser como los días de Noé. Y ya esto lo estamos viendo, ya no es como tú mismo lo has dicho, que antiguamente, 20 años atrás, yo creo que ni siquiera 20, un poco más en realidad uno digamos, era tal como tú dijiste, no era, en la calle no lo veía, en realidad ellos evitaban hacerlo, ahora no, pues ellos les encanta realmente mostrar su sexualidad y todo lo que hacen ahí, y quieren libertad para seguirlo haciendo con mayor descaro en realidad, esa es la verdad de las cosas. Ya, Oye, pues, ¿llevamos cuánto llevamos ya? Estamos en el tiempo. Hoy un saludo a todos los aportes de Oscar, de Carlos Tello, de Esteban. Gracias muchachos, y orando los unos por los otros, y bueno, nos tocó vivir esto, nos tocó vivir este tiempo. Es un desafío también. Sí, sí, ahora lo importante es informarse,
Para todos los que nos están viendo, que conocen el tema, genial, y los que no, que se informen en realidad de lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, en nuestro país en realidad, y que realmente esto está creciendo a paso agigantado y que el día menos pensado ya nos vamos de este mundo, nos vamos a casa, porque el Señor nos va a sacar, no nos va a permitir ver más perversión que ya la que hemos estado viendo en realidad. Así que nos vemos, amigos, la próxima semana con otro tema, así que esperamos que lo hayan pasado bien. Chao. Chao, chao.